para eso. Entonces, el día de hoy vamos a ver el concepto de torque. Nosotros hasta el momento habíamos visto, por ejemplo, el concepto de trabajo, que no es nada más que cuánta energía yo tengo que gastar para transportar un objeto desde un lugar a otro, y que se relaciona con el concepto de la energía cinética, con el teorema de la energía cinética. Es decir, a nosotros nos interesaba la traslación. Ahora nos va a interesar la rotación. Por ejemplo, si nosotros tenemos una personita acá que está trabajando en el campo y tiene unas complicaciones, ya que necesita hacer fuerza para poder sacar una piedra, esto es una piedra, con un chuzo. Entonces, el torque a nosotros nos dice que importa la posición a la cual nosotros le aplicamos la fuerza y la dirección a la cual nosotros aplicamos la fuerza. Es decir, que si nosotros intentamos hacer palanca, que es otra palabra que es como más relacionada a nuestro lenguaje cotidiano, por ejemplo, si hacemos la fuerza acá, nos va a costar mucho mover la piedra, pero si le hacemos la fuerza acá, va a ser más fácil, vamos a necesitar menos fuerza para mover esa piedra. Entonces, matemáticamente, el torque se representa como, es un vector, se representa como la distancia, el vector posición, desde el eje de rotación, o el eje de rotación, hasta el punto al cual se le aplica la fuerza. Es decir, ese es nuestro vector posición, R. Producto cruz con la fuerza, la cual nosotros aplicamos, que es esta de acá. Fuerza. Ya. Y como los estudiantes de física 110 usualmente están en más de 2, deberían, si es que no pasaron cositas por el camino, están muy relacionados con el concepto del determinante, con álgebra lineal. Entonces, el producto cruz se representa como el determinante de ambas fuerzas, ¿cierto? Entonces, tenemos las componentes nitongo, jotatongo y catongo, que no son nada más que los vectores unitarios en las direcciones x, x, y, z. Itongo sería x, jotatongo y catongo sería z. Y aquí tenemos las componentes del vector posición. F1, F2, F3. Ya. Aquí, nosotros, por ejemplo, vamos a colocar el mismo ejemplo que teníamos acá. Vamos a tener una fuerza F que va así hacia allá, ¿cierto? Esa va a ser nuestra fuerza F. Y vamos a tener nuestro vector posición hacia allá. Si nosotros aplicamos el producto cruz, esto de acá nos va a dar, si calculamos este determinante, nos va a dar que en la coordenada x va a ser 0, la coordenada y va a ser 0 y la coordenada z va a haber algo que nosotros por el momento no nos interesa saber cuánto es esa magnitud. Y esto es producto de la regla de la mano derecha. ¿Qué dice la regla de la mano derecha? Que para hacer el producto cruz yo voy a tener, por ejemplo, coloco la dirección del índice en la dirección del primer vector y hago un giro con los otros dedos hacia el otro vector.
En este caso, por ejemplo, yo coloco el índice hacia el R y los otros dedos hacia F. Y el pulgar me va a indicar la dirección a la cual va el vector del torque. Que en este caso es hacia allá, ¿cierto? Hacia allá. Esto sería el torque. Para el torque siempre nos va a interesar solamente el eje Z. Por esa razón, este queda 0, el X queda 0 y Y queda 0. Y es básicamente por lo que dije recién, de la regla de la mano derecha. Entonces, si a nosotros no nos gustan mucho los determinantes, también tenemos otra forma de calcular el torque. Y esta forma es, podemos sacarle la magnitud al torque. Y esto va a ser igual a la magnitud del vector posición por la magnitud de la vector fuerza por el seno del ángulo entre ambas fuerzas. Y esto es mucho más fácil cuando nos dan, por ejemplo, las magnitudes de ambas fuerzas. No sé, si por ejemplo estos son 3 metros y tenemos 5 newton y nosotros sabemos el ángulo. O nos dicen así... Esto. Si a nosotros nos complica entonces el cálculo de un determinante, podemos usar esta fórmula. Depende del contexto. Esto es más que nada cuando nosotros nos dan las componentes en el ejercicio y cuando nos dan las magnitudes. Entonces, ya, hasta el momento la física nos decía que para un objeto que está en equilibrio, y vamos a colocarle un apellido ahora, un equilibrio translacional, la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, por ejemplo, va a ser 0, y la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser 0. Y ahora vamos a tener otro equilibrio, que va a ser el equilibrio rotacional, producto del torque, que es la sumatoria de fuerzas en el eje Z igual 0. Por el momento no se entiende mucho esto, pero vamos a ver un ejercicio más rato para dejar un poquito más en la tierra todos estos conceptos medio locos. Entonces, vamos a un ejercicio. Nos dicen, una persona sostiene en equilibrio apoyado en la unión del piso y del muro un poste formado por un tubo homogéneo de largo 4 metros y masa de 15 kilogramos. Esto. Tenemos una personita acá que está sujetando un poste. Hoy. No soy muy bueno para los dibujos, así que discúlpenme. Corregir. Ya. Está sujetando un poste de 4 metros, y de 15 kilogramos. Que tiene soldado en su extremo un foco de masa de 5 kilogramos. Es decir, esta cosita. Tenemos un bloque con un foco cuadrado de 5 kilogramos. ¿Y qué más nos dice? El poste está levantado a un ángulo de 3 metros. Perdón, 30 grados. Y la persona aplica una distancia, la persona aplica una fuerza a una distancia de 3 metros. Voy a borrar esto por mientras, no me interesa. Es decir, esto. 3 metros. Ya. Y nos dicen, construya un modelo de la situación el que debe contener un diagrama de cuerpo libre, extendido y planteamiento de ecuaciones de equilibrio. Ya. Entonces,
Primero, hagamos el DCL extendido. Nosotros antes veíamos los DCL en un solo punto, pero ahora se nos va a complicar la cosa porque no vamos a ver el DCL en un solo punto, sino que tenemos que hacerlo como en el sistema en general. Es decir, el ejercicio a nosotros nos dice que la barra es homogénea, por lo tanto tiene su centro de masa justo en el medio. Por lo tanto, para calcular el peso, lo vamos a colocar acá, justo al medio. Y el peso es la masa 1 por la aceleración de gravedad. Así es como se define el peso. Ya. ¿Y qué más nos dicen? Este bloque, ¿cierto? También tiene un peso que es m2 por g. Y la fuerza también que hace la persona perpendicular al poste. Fuerza. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar de acá? Tenemos nosotros esta parte que es el eje de rotación. El eje de rotación también ejerce una fuerza sobre el poste, que la vamos a llamar, la vamos a llamar E. Va a ser un vector E. Y eso es todo lo que podemos sacar por el momento. Ya, como nos piden un diagrama de cuerpo libre extendido, nosotros tenemos que dejar todo con respecto al eje Y y al eje X. Entonces tenemos la fuerza en el eje Y y la fuerza que ejerce el pivote sobre el poste en el eje X. Y acá lo mismo. Vamos a descomponer esta fuerza en el eje Y, fuerza en el eje Y, y la fuerza en el eje X. Ya. Eso es nuestro diagrama de cuerpo libre, a la cual nosotros podemos sacar otras cositas que, si recuerdan de su estudio cuando estaban estudiando para la PAES, había un teorema que nos decía que, por ejemplo, el teorema Z, si nosotros teníamos un ángulo acá, este ángulo iba a ser el mismo de acá. Es decir, este ángulo, 30 grados, va a ser el mismo que va a estar acá y va a ser el mismo que este de acá. Ya. Ahora que tenemos nuestro DCL, podemos hacer nuestras ecuaciones de equilibrio, ¿cierto? Recién yo había mencionado el equilibrio translacional. Que es el equilibrio, la sumatoria de fuerzas en el eje X, la que hemos venido haciendo durante todo este tiempo. ¿Y qué es? En el eje X solamente tenemos la fuerza esta que hace la persona y la fuerza que hace el pivote. Es decir, X menos F en X igual a 0, porque está en equilibrio el sistema. Y también tenemos podemos hacer algo al tiro. X va a ser igual a fx, ¿sí? Si sumamos fx a ambos lados de la ecuación. ¿Y fx cuánto es? Es la magnitud de la fuerza por el coseno de 30. Perdón, el seno de 30. Ya. Y también tenemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y. En el eje Y, nosotros, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos esta fuerza, la fuerza que hace la persona en el eje Y. Tenemos esta, que es la fuerza que hace el pivote, más. Tenemos el peso del
de esta cosa, el poste. Y también tenemos el peso del faro. Y todo es igual a 0 porque está en equilibrio. Si nosotros resolvemos un poco esto, nos va a dar que, ya, la fuerza en el eje Y es la fuerza de la magnitud que hace la persona por el coseno de 30 es sub I, no lo sabemos, y la masa 1 por G menos la masa 2 por G. Lo vamos a hacer por el otro lado y nos va a quedar esto, ¿cierto? Solamente reorganicé las ecuaciones. Esta va a ser nuestra ecuación 1 y esta va a ser nuestra ecuación 2. Y también tenemos el equilibrio rotacional. Equilibrio rotacional. La cual es la sumatoria del torque en el eje Z, ¿qué va a ser? ¿Cuántos torques tenemos? Primero que todo, el torque era el vector posición, el producto brus con la fuerza. Acá tenemos un vector que es el vector que hace el eje sobre el poste, pero la posición es 0. Por lo tanto, no tenemos torque acá. Acá sí tenemos torque, que es porque tenemos una distancia, tenemos una fuerza. También tenemos torque con la persona, tenemos otra distancia y tenemos la fuerza. Y acá también tenemos torque, porque tenemos una distancia y tenemos la fuerza. Entonces, el torque es la sumatoria de todas las fuerzas que actúan en nuestro sistema, y eso igual a 0. ¿Por qué? Porque no está rotando, se mantiene en equilibrio. Ya. ¿Y esto cuánto es? El torque de la fuerza F es el siguiente. La fuerza F está hacia allá y el vector posición R, R1 le vamos a poner. Y tenemos el torque, ¿cierto? O sea, perdón, la fuerza F. Ya. Entonces, el torque va a ser la magnitud de la fuerza 1. Acá no voy a usar determinante, voy a usar la fórmula de recién. Torque va a ser igual a R cruz F. Esa fórmula voy a usar. Entonces, la magnitud de R1, nosotros sabemos cuánto es 3 metros, pero todavía no la voy a tomar en cuenta. La magnitud de la fuerza F por el seno de ambos ángulos. Perdón, del ángulo entre ambos vectores. ¿Y cuánto es ese ángulo? Tenemos acá que este ángulo vale 30 grados y para que forme 90 faltan 60 grados, ¿cierto? Entonces el ángulo es de 90 grados. Sí, no sé si lo expliqué bien, creo que sí, espero. Ya. Entonces, le sumamos el torque de este, que es el peso del poste, el cual es la distancia 2, R2 por M1 por G por el seno de ambos ángulos. Igual es el ángulo entre esos vectores. Tenemos R2 y hacia abajo
tenemos M1 por G. Voy a poner acá. M1G. Ya. Y el ángulo entre ambos vectores, nosotros tenemos que este ángulo de acá vale 30, ¿cierto? Que es este de acá. No, perdón, 60. 60, porque tenemos un triángulo acá que vale 30 y este ángulo de acá vale 60, que es ese ángulo de ahí. Y para que sume 180, ¿cuánto nos falta? 120. Entonces el ángulo entre ambos vectores es de 120. Más el torque 2, que es este de acá, que es la distancia total que hay desde el eje hasta hasta nuestro objeto, y va a ser seno de 120. Entonces, ahí tenemos el torque 2. Ya. Luego que tenemos... Ah, esto igual a 0, ¿cierto? Porque está en equilibrio. Ya. Luego que tenemos nuestro equilibrio, ¿qué nos piden? Construye un modelo de la situación en el que va a contener el diagrama de cuerpo libre extendido el planteamiento de ecuaciones de equilibrio. Y acá ya tenemos nuestro DSL, también tenemos nuestras ecuaciones listas. Y en la B nos dice, usa el modelo para calcular la fuerza ejercida por la persona y la fuerza ejercida por el apoyo, sobre el poste. Ya. Calculemos entonces primero la fuerza ejercida por la persona. Entonces, de nuestra ecuación 3, nosotros vamos a tener que, ¿cuánto es R1? O la magnitud de R1. R1 es la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la fuerza que ejerce la persona. ¿Y cuánto es? 3 metros, que es lo que nos dice el ejercicio. Por el momento no voy a colocar unidades, solamente voy a colocar 3. La magnitud de F, es lo que queremos encontrar. Y el seno de 90, eso es 1. Más. R2, ¿cuánto es? R2 es la distancia que hay desde el eje hasta el peso del poste. Y que es de 2 metros. ¿Por qué? Porque está justo en medio, porque el poste es de 4 metros. Por M1, la masa 1, no la había notado, pero nos dice el ejercicio que es de 15 kilogramos. 15 kilogramos. 15 kilogramos. ¿Y qué más? G, que es 10 metros por segundo al cuadrado, por el seno de 120. ¿Y cuánto es el seno de 120? No tengo ni idea, así que lo voy a calcular con el celular. Seno de 120 es raíz de 3 medios. Creo que tengo algo malo. Creo que me equivoqué en algo, porque esto me debería dar negativo. Sí, porque se tienen que cancelar. Seno de 120. Quizás cuando calculé la... Creo que me equivoqué en algo y no sé en qué me equivoqué. A ver, vamos a hacer algo que no sé si está bien. Ya. Teníamos una suma en el equilibrio rotacional y le vamos a colocar menos. ¿Sí? Porque tiene que dar 0. Y aquí me está dando todo positivo. Y eso no me va a dar 0. Ya, no sé, me equivoqué en algo por ahí, pero no sé en qué fue.
Ya. Tenemos 2 por 15 kilos por 10, que es la aceleración de gravedad, y el seno de 120 es 0,87. Menos la distancia 3, que es la distancia del eje al foco, que son 4 metros. La masa 2, que son, ¿cuánto? 5 kilos. 5 kilos por la aceleración de gravedad, que son 10, seno de 120, lo mismo, 0,87. Esto tiene que ser igual a 0. Ya, si nosotros despejamos eso, vamos a encontrar la fuerza que ejerce la persona sobre el poste. Yo ya lo había calculado anteriormente y esos son 144 newtons. Luego, nos dice la fuerza ejercida por el apoyo sobre el poste. Es decir, esta. Nosotros en la ecuación 1 teníamos que eso x era igual a f por el seno de 30. Pero f lo calculamos recién y es de 144. Y el seno de 30 es un medio, si no me recuerdo. Entonces, 144 dividido en 2, 72. Entonces, y esta es nuestra fuerza ejercida, nuestra fuerza del pivote sobre el poste en el eje X. Ahora nos falta en el eje Y, que es la que tenemos acá, en la ecuación 2. Y si despejamos eso B nos va a dar que G es 10, la masa 1 más la masa 2 son 20, ¿cierto? Por 20 menos 144 por el coseno de 30. 75 newtons. Ya, entonces, tenemos en el eje X 72 newtons y en el eje Y 75 newtons. Y por Pitágoras, nosotros podemos sacar la magnitud de E. Que es la raíz cuadrada de 72 al cuadrado más 75 al cuadrado. 103 newtons. Y ahí con eso tenemos resuelto el ejercicio, la pregunta B del ejercicio 1. La C que nos dice, la persona se retira del lugar. Para mantener el foco en equilibrio en la misma posición anterior, se instala un alambre horizontal, el que se amarra al muro desde el medio del poste. Calcule la tensión del alambre. Ya. Voy a anotar acá la fuerza que no. No. Ya, voy a borrar todo esto. Y nos dicen, esta persona se fue. Y para mantenerlo, para mantener todo en equilibrio, nos dicen que se amarra. A ver, se fue la persona, por lo tanto ya no hay ninguna fuerza. Y para mantenerlo en equilibrio, se amarra un alambre justo a la mitad del poste. Ese. Y ese alambre tiene una tensión. Esa tensión. Y nos están pidiendo calcular la tensión. Ya. Yo aquí, al momento de calcularla, había cometido un error y no quiero que ustedes lo cometan. Había hecho esto. Ya. Es fácil. Si tenemos solamente dos fuerzas en el eje X, puedo hacer equilibrio traslacional. La sumatoria de la fuerza en el eje X va a ser igual a E sub X menos T. Y eso igual a 0. Entonces, X va a ser igual a T. Y como X la había calculado anteriormente, que lo borré, pero eran 72 newtons, X antes, 72 newtons,
Entonces la tensión va a ser de 72 newtons. Y eso está malo. Eso no hay que hacerlo. Porque este vector va a variar dependiendo de la fuerza que uno haga acá. Va a variar siempre. Entonces, en un principio, cuando nosotros teníamos la persona, E sub X, o el E en sí, tenía una cierta magnitud, pero ahora, cuando se fue la persona y tenemos la tensión, este va a variar. Va a ser un poco menos, o un poco más, no lo sé. Por lo tanto, eso de acá está mal hacerlo. ¿Y qué podemos hacer entonces? Podemos usar el equilibrio rotacional. Si nosotros usamos el equilibrio rotacional, equilibrio rotacional, nos va a quedar la sumatoria de los torques. ¿Qué va a ser? El torque de la tensión menos el torque del peso del poste menos el torque del peso de este bloque de acá. Y esto igual a 0. Ya. Entonces, esto ya lo habíamos calculado anteriormente. Nos falta calcular el torque de la tensión. Como está justo a la mitad, nos va a quedar esto. A ver, R, el seno de este es nuestro R y este es nuestro T, ¿cierto? Entonces el ángulo entre ambos vectores va a ser, tenemos 30 y para llegar a 180 son 150, ¿cierto? Es el ángulo entre ambos vectores. Menos T1 y T2, que lo habíamos calculado anteriormente y que era 2 por la masa de M1, que son 15, por 10, por 0,87, menos la masa, la distancia que hay entre el eje y el bloque, son 4, por la masa 2, que son 5, por la aceleración de gravedad, que son 10, por 0,87, que es el seno de 120. Todo es igual a 0. Ya. ¿Y esto cuánto es? Esto son 2 metros. La tensión no la sabemos y el seno de 150 es algo X que vamos a calcularlo con la calculadora. Ya, si nosotros despejamos todo esto con la calculadora, nos va a dar que esto es 2 por 15 por 10 por 0,87 menos más 4 por 5 por 10 por 0,87 por 2 por el seno de 150. Ah, no, perdón, dividido en 2. Dividido en 2 por el seno de 150. Y nos va a dar que la tensión es de 435 newtons. Y con eso culminamos el ejercicio. La persona se retira del lugar, calcula la tensión del alambre. Ya, tenemos la tensión y con eso ya terminamos el ejercicio. Entonces, esa sería como la cápsula, mini tutoría de lo que sería el ejercicio de física. Y me van a disculpar si expliqué mal, siento que expliqué asqueroso. Pero podría hacerlo de nuevo, pero la verdad que no. Tengo como mucha flojera de hacer cosas, así que me van a disculpar si de verdad que expliqué mal. Siento que expliqué, pero asquerosísimo. Así que eso, muchas gracias. Suscríbanse. Chaito, que les vaya bien.